Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, sus relatos paranormales ya están aquí. Hoy con temas muy pero muy variados entre sí. Pero créanme, todos y cada uno muy interesantes porque, por supuesto, estos relatos cuentan con la garantía de la desolada carretera. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera. Con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las monas. Hola a todos los oyentes de la desolada carretera. Soy de Nicaragua, y esto pasó en mi casa donde vivo actualmente, carretera Masaya, Catarina. Acá son conocidas las leyendas de las monas, brujas y otros relatos, como ya se sabe. Yo lo que digo fue que me encontré con algo así. Hoy les vengo a contar mi experiencia, que ocurrió en septiembre del año pasado. No es la primera experiencia que tengo, pero sí la que más me ha asustado. Mi apodo es Fran. Espero que les guste mi relato. Esto empieza el día que me quedé hasta tarde hablando con un amigo. Exactamente eran las 1:08 de la mañana, la hora en que terminamos de hablar. Lo sé porque me levanté a poner a cargar mi teléfono. Cabe recalcar que arriba de mi cama hay una ventana que da al patio de mi casa, mismo que tiene forma de L. Cuando estaba tratando de quedarme dormida, escuché que algo se tiró del techo y escuché que eso cayó justo al lado de mi ventana. Como que estaba esperando que apagara todo para que me acostara a dormir. Yo pensé que era un gato, porque tengo gatos en mi casa, pero eso se escuchaba muy pesado para ser un gato. Y además eso empezó a correr, pero se escuchaba como si llevara cadenas sobre él. De repente, todo quedó en completo silencio, y escuché como a 3 pasos de distancia de mi ventana, en la pared, como que una uña, pero muy larga, la golpeó 3 veces. Aquello volvió a empezar a correr otra vez, y yo estaba muerta de miedo. Para ese momento quería asomarme, a ver qué era, pero estaba paralizada. Y pensé en cruzarme al cuarto de mis papás, pero pensé que eso podría aparecer en la sala. En ese momento, recordé las palabras de mi vecina, que le había contado a mi madre que a ella le estaba pasando lo mismo. Aquello ocurrió la semana pasada. La gente acá cuenta que, cuando miras esas cosas, la impresión puede ser tal que puedes llegar a fallecer, o que quedas con secuelas. Se dice que pasas con calenturas de 40 y delirando. Tomando esto en cuenta, solo traté de quedarme dormida. Y ya en la mañana, seguía con la idea de eso que sucedió. Al igual que en mi cuarto, en el de mis papás hay una ventana que está arriba de la cama, y de igual forma da al patio. En ese momento, mientras me encontraba en compañía de mis padres, yo le dije: «Mamá, no escucho a la mona, ahora en la noche, como a la 1 de la mañana correr». Esto lo dije en modo de broma, pero mi mamá se detuvo. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me volteó a ver y le dijo a mi papá: «¿Ves? Te dije que lo que escuché fue verdad». En ese momento yo me quedé helada. En el patio hay una cámara que apunta en recto a una parte de él, y se revisó la grabación, de la 1 hasta las 2 de la mañana. La primera vez que mi madre revisó la grabación, ella pudo ver que en la ventana del cuarto de ellos estaba algo colgado de la ventana, y efectivamente corriendo de un lado a otro. Pero eso tenía un tamaño real de una persona, como de 1,55 m, pero cuando retrocedió la grabación nuevamente, ya no salía nada. Hablando con nuestra vecina, a la que le había pasado algo similar, llegamos a la conclusión de que
Creemos que la causante de esto es una señora que tiene la fama de convertirse en mona bruja y practicar este oscuro arte. Este ha sido mi relato. Muchas gracias por escucharlo y espero que les guste. Segunda escala. La Ouija en el liceo. Saludos, apreciado conductor y pasajeros. El relato que les voy a compartir no es mío, ni de ningún familiar. Esto sucedió en un liceo de mi localidad. No tengo relación alguna con ninguno de los involucrados, pero con la ayuda de mi hijo, que en ese tiempo estaba estudiando en ese liceo, y conoció de manera directa a estas niñas, pude recopilar pistas para suministrarles este relato. Todo sucedió una mañana. Hace alrededor de 16 años, 4 niñas entraron al baño del tercer piso del liceo, aprovechando que el resto de los estudiantes y profesores estaban en sus labores correspondientes. Estas niñas dibujaron una ouija en el piso del baño y encendieron algunas velas. Pero algo debió salir terriblemente mal, porque todos los que estaban dentro del liceo escucharon gritos aterradores que provenían del tercer piso y posteriormente las vieron salir de ese lugar llorando y sin poder hablar. El señor José, no es un nombre real, les preguntaba qué sucedía y ellas solo lloraban. Todo esto lo presenció mi hijo. Una de las muchachas pudo decir entre lágrimas y con palabras entrecortadas que cuando estaban realizando las preguntas, se le manifestó él o los demonios, porque vieron en uno de los cubículos varias manos negras alrededor de la puerta, que querían como salir y tocarlas. Las otras chicas no pronunciaban palabra alguna. Todo lo que hacían era llorar. Esto fue un revuelo en la comunidad, ya que todos los padres, representantes y vecinos aledaños nos enteramos de lo que sucedió. Pasaron 2 semanas aproximadamente, cuando una de las niñas involucradas, estando en la clase de educación física, cayó desmayada, y cuando la revisaron, ya no tenía signos vitales. Después, alrededor de 40 días, se supo que otra de las niñas había atentado contra su propia existencia, suspendiéndose por una cuerda en su casa. La tercera niña perdió la vida en un accidente de tránsito, y la cuarta de ellas, que incurrió en este juego prohibido, se lanzó del tercer piso. No falleció, pero su cuerpo quedó en muy mal estado, y ella no muy bien de su mente. Ya han pasado muchos años, y el liceo sigue en funcionamiento. Me acordé de estos sucesos e hice la investigación correspondiente porque mi nieto mayor empezó a estudiar ahí, y la primera recomendación que le hizo mi hijo era que no entrara al baño del tercer piso, pues estos baños están clausurados, tanto el de varones como el de niñas, ya que, se dice, se dejan escuchar ruidos extraños. Y cuando todavía estaban en funcionamiento, muchos estudiantes, al hacer uso de ellos, salían corriendo y completamente asustados. El personal de mantenimiento no se atreve a quedarse solo en el liceo cuando los estudiantes se han retirado, ya que sienten que los sisean, que los observan o les siguen. No hay vigilancia nocturna y los de la comunidad no se atreven a entrar. Como principal indicativo de que este relato es completamente real, que incluso medios de comunicación y programas de noticias serios, que no tienen que ver nada con el tema paranormal, trataron este tema. Y si gustan, conductor y pasajeros, haciendo una breve investigación, no creo que les sea muy difícil toparse con los reportajes y notas periodísticas que se generaron al respecto del caso. Al compartirlo con ustedes, espero que tomen conciencia y vean con respeto a ese macabro y oscuro juego. Tercera escala. La extraña Biblia del señor colombiano.
Hola, muy buenas noches, mi querido Tony, de la desolada carretera. Les mando un abrazo a ti y a todos y cada uno de los pasajeros. Les saludo desde Ecuador. Mi nombre es Evi Camacho y vengo a contarles otra historia que me pasó, en esta ocasión con muchos testigos. Era el año 2002. Aquí en Quito, unos amigos que eran profesores de filosofía, psicología y algunas especialidades más, de una universidad muy prestigiosa y muy cara en Ecuador, decidieron entre ellos que iban a ver una Biblia, que se decía era diferente a la que conocíamos todos. Esta curiosa Biblia la tenía un hombre en una ciudad llamada San Gabriel, que está a unas 7 horas de Quito, la capital. Este pueblito se caracteriza por ser muy pequeño. Al lado de él se encuentra el Chota, que se dice es la ciudad del mejor cacao del mundo. San Gabriel realmente es muy pintoresco y tenía en esos años alrededor de 10,000 habitantes. Mis amigos planificaron el viaje para llegar hasta con el señor, del que se sabía era colombiano y tenía 106 años. Se mencionaba vivía en medio de la nada, en esta región llena de bosques, vegetación, montañas y lagos, con muy poca gente alrededor, ganaderos en su mayoría. Entonces una caravana de unos 6 o 7 coches tomamos rumbo hacia San Gabriel. Yo la verdad fui la colada del evento. Recuerdo que nos fuimos con sleepings, una carpa grande para todos, y que también llevábamos colchones de plástico para cada uno, con su respectiva máquina para inflarlos. Cuando estábamos recorriendo el camino, nos dimos cuenta que la verdad es muy bonito, porque pasas por algunas provincias del Ecuador, entre ellas Pichincha, la provincia de Imbabura, lugares conocidos por tener bosques encantados, y uno de los paisajes más lindos que tiene el Ecuador. De ahí, enfilamos a El Carchi, otra provincia del Ecuador. Ahí nos encontramos a San Gabriel. De él, lo único que tenía habitado era un parquecito, unas 30 o 40 casas alrededor, antiquísimas, que son de hormigón con techos de teja. Estacionamos los autos en el parque. Era un viernes a las 2 de la tarde. Una persona del pueblo nos dijo que este era tranquilo y que él se encargaría de cuidar los vehículos en lo que regresábamos, porque para donde íbamos teníamos que llegar caminando, ya que no había calles para ir en autos. Solo era un sitio donde había caballos, ovejas, vacas, etc. Y poca gente del pueblo, indígena en su mayoría. Empezamos a caminar. Uno de nuestros amigos nos dijo que eran aproximadamente unas 2 horas y media de caminata. No importaba porque teníamos comida y bebida. En ese entonces en el grupo había 1 o 2 celulares máximo. Sin embargo, las celdas que conectaban solo daban a la capital, no a las provincias, de modo que todo el camino casi no tuvimos señal. Llegamos para allá. Efectivamente, tras unas 2 horas y media de camino, en medio de la nada, porque textualmente, en unos 10 kilómetros a la redonda no había casas, y las pocas que había eran chozas de gente muy humilde. Vimos una casa. Nos dijeron aquella era la del misterioso hombre que buscábamos. Sin embargo, mis amigos sugirieron que primero organizáramos nuestro campamento al interior de un frondoso y muy tupido bosque. En medio de ahí encontramos una especie de círculo en donde podíamos poner nuestra carpa. Ya eran aproximadamente las 4 de la tarde. Instalamos nuestra carpa en la cual cabríamos alrededor de unas 10 personas. Pusimos nuestros colchones y sleepings. Dejamos todo listo para solo regresar a dormir. Después fuimos hasta donde este hombre y en efecto, era una persona de 106 años. Él nos dijo que al siguiente día nos enseñaría la Biblia. La verdad es que yo pensé que realmente era un pobre hombre que estaba alucinando. Pero con tal de estar en la aventura con mis amigos, dije, bueno, está bien el paseo. El hombre era pobre, pero nos ofreció agüita de panela y un huevo duro a cada quien. Ya de noche,
Recuerdo que fue la noche más oscura que he visto, pero con 1000 estrellas alrededor. No había luna, tanto así que cuando salimos a las 9 de la noche de la choza, para dejar descansar al hombre, empezamos a caminar y se me hizo eterno el camino para regresar al campamento. Más por los bosques que cubrían el terreno. Estábamos tan agotados, tan cansados, que textualmente entramos. Nos pusimos cómodos y a dormir. La carpa de 2 metros tenía un cierre. Éramos uno al lado del otro durmiendo. Y aquí es donde empieza todo. Yo la verdad me desperté porque desde que tengo 15 años, me despierto a las 3 de la madrugada siempre. Y lo que me llamó la atención es que afuera de la carpa había una especie de bola, como aquella que había en las discotecas antiguas, llena de luces. Pues bien, algo así estaba afuera. Una esfera llena de colores y figuras geométricas que iluminaban nuestra carpa. Empecé a despertar al de al lado, y él al de al lado, y así nos fuimos despertando. Después escuchamos tambores, pero como si estuvieran tan cerca, casi en nuestro oído. Escuchábamos en cuestión de segundos que se alejaban a kilómetros de distancia y luego regresaban. Llegamos a pensar que nos iban a hacer macumba, porque el Chota, que está al lado, es un pueblo de afroecuatorianos, muchos de los cuales practican la brujería. Entonces nos aterramos. ¿Y ahora qué hacemos?, nos preguntábamos, pensando que afuera estaban haciendo brujería, por el ritmo de tambores que estábamos escuchando. Después escuchamos voces que estaban hablando en un idioma extraño que no entendíamos. Esto lo estaban haciendo afuera de la carpa, pero lo que sí no paraba eran las luces con figuras geométricas que iluminaban nuestra carpa. Era como si la hubieran puesto en medio de ella, pero por fuera, hasta que después de los tambores, de ese sonido de voces, y después de pensar que era un grupo de gente que estaba haciendo brujería, asustadísimos, alguien se percató que todos teníamos las 3 de la madrugada en nuestros relojes. Recuerdo que lo primero que me mandó una alerta fue cuando algo que estaba afuera posó su pierna afuera de nuestra carpa. Su silueta se dibujaba muy bien, y esta pierna medía unos 2 metros, justo la altura de nuestra casa. Alguien iba a gritar, pero le taparon la boca. Yo francamente no grité porque se me fue la voz del susto. Otros se pusieron histéricos, otros pálidos, otros simplemente estaban atentos a lo que pasaba. Cada quien reaccionó de diferentes maneras, pero este trance se nos hizo eterno. No entendíamos bien qué estaba pasando. Después empezamos a escuchar cómo piedras las estaban poniendo alrededor de nuestra carpa. No sabíamos qué pensar. Queríamos atribuirlo a brujería, pero aquella pierna de 2 metros no obedecía a nada lógico. Pasaron los minutos, no sabemos cuántos, hasta que alguien se llenó de valor y dijo: «Voy a abrir el cierre de la carpa. Todos preparados». Me acuerdo que yo misma dije: «No lo hagas». Pero él no me hizo caso, y de un solo movimiento bajó el cierre. Por supuesto, se abrió la puerta de la carpa. Les voy a decir que cada quien vio algo diferente. Yo vi un tipo que medía como 4 metros, que estaba parado al frente de un árbol. No vi más. Otra persona, los pies, otros en la silueta completa. Pero todo esto fue en cuestión de segundos, ya que de un momento a otro desaparecieron las luces, la música, ese hombre de gran estatura. Todo. Todos gritamos. Nos fuimos para atrás. No entendíamos bien lo que estábamos viviendo. Estábamos aturdidos, aterrados. Y finalmente amaneció. Textualmente pasaron unos 5 minutos exagerando. Y amaneció.
En ese instante no quisimos saber de nada. Nosotros que pensábamos quedarnos viernes, sábado y el domingo devolvernos al mediodía. No, estábamos aterrados. Cuando salimos y vimos que había amanecido, eran las 6 de la mañana en punto. Sonaban los gallos y habían piedras, que efectivamente habían puesto alrededor de nuestra carpa, acomodados en pequeños montones. Desarmamos la carpa en minutos. Quizás nos tomó unos 10. Agarramos todas nuestras pertenencias. Pasamos por donde este señor colombiano, pero quedamos en que no le íbamos a decir nada, porque ni siquiera sabíamos qué íbamos a decir. Llegamos con él para despedirnos. Lo único que queríamos era irnos de ese lugar y no volver jamás. En ese instante, me acuerdo que el hombre dijo: «Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí les tengo. ¿Quieren venir a estudiar?». Y uno de nosotros, a pesar del susto que nos habíamos llevado, dijo: «Claro». La verdad de lo que me acuerdo es que esta Biblia, en el Génesis, hablaba de un montón de cosas muy claras, pero diferentes a la Biblia que todos conocemos y que nada tienen que ver con ella. No había metáforas. Las cosas eran claras y muy coherentes. Nos quedamos escuchando varias cosas de esa Biblia. Sacábamos conclusiones porque comparábamos esa Biblia con una que nosotros llevábamos. Nos concentramos tanto que nos quedamos ahí unas 2 horas más, hasta que en un momento el Señor nos preguntó si nos queríamos quedar a almorzar. Le agradecimos, pero le dijimos que no podíamos. En ese instante, alguien le dijo: «¿Has visto alguna vez un ovni por aquí?». El hombre se rió y dijo: «No he visto ovnis, pero la gente del pueblo, de los campos, dice que a veces se pierde, como en puertas del tiempo, y asoman días después. Sus ganados o ellos». No dijimos más y caminamos hacia el pueblo, a recoger nuestros coches e irnos de ahí. Caminamos en silencio. Nadie decía nada, porque cada quien estaba sumido en sus pensamientos y en qué fue lo que vio, qué fue lo que pasó. Prometimos no contarle a nadie, porque teníamos miedo de que nos tildaran de locos, de que se nos dijera que habíamos sufrido una histeria colectiva. Sin embargo, este concepto asegura que un grupo de personas en determinado momento ve lo mismo, y en este caso cada persona vio algo diferente, y las partes del cuerpo de aquel ser de 4 metros de altura. Ahí entendimos que lo nuestro no había sido histeria colectiva, que lo que vivimos fue real, pero que no podíamos contarle a nadie. Hasta este momento, que he decidido esta experiencia sea conocida por los pasajeros de la desolada carretera. Llegamos a Quito y no volvimos a hablar del tema hasta después de una década. De esta experiencia, de las más fuertes y extrañas que he vivido. Después de unos 10 años, el mismo grupo estábamos reunidos en un parque que se llama Metropolitano. Eran las 8 de la noche. Fuimos a hacer bicicleta y comenzamos a platicar nuestra experiencia. En cierto momento, algo en el hermoso cielo de Quito nos llamó la atención. Y es que alguien dijo: «Mira». En el firmamento había una especie de nave nodriza, de la que botaron 3 objetos voladores. Después volvieron y botaron 5. Nos dieron un espectáculo de unos 15 o 20 minutos, pero después vino la neblina, y no nos dejó ver más, y nos fuimos. Hay gente que diría: «Yo pagaría por ver un ovni, una bruja, un extraterrestre». Honestamente no tienen ni idea del pánico que uno siente al ver algo así. Espero que les haya gustado esta historia. Les envío un saludo y un abrazo a todos los pasajeros. Desde su casa, Quito, Ecuador. Espero que nos visiten. Es una ciudad hermosa que los recibirá con los brazos abiertos. Atentamente, su amiga Evi Camacho. Que estén bien y nos encontraremos próximamente, quizás con otra historia
de las tantas que he vivido. Cuarta escala. Akoi. Cuando era apenas un niño de 7 años, tenía la costumbre de quedarme despierto un poco más de lo que mi mamá permitía. Ella apagaba la luz y daba las buenas noches. Pero para mí ese era el momento en que comenzaba una pequeña aventura. Dentro de la seguridad de mi habitación, nuestra casa, construida toda de madera, crujía y suspiraba por las noches, llenándome de una curiosidad mezclada con un toque de miedo infantil. Uno de los detalles más intrigantes de mi cuarto era la puerta de madera. En una de sus esquinas inferiores, la madera estaba torcida, formando un pequeño hueco de unos 15 centímetros. Era como una ventana a otro mundo, o al menos eso imaginaba. Cada noche, después de que mi mamá cerraba la puerta, me deslizaba silenciosamente de la cama y me tumbaba boca abajo frente a ese pequeño espacio. Una noche, mientras observaba fijamente el hueco, esperando ver algo extraordinario, sucedió algo que nunca olvidaré. De repente, un ser pequeño, como sacado de una historia de hadas o duendes, se deslizó ágilmente por ese pequeño espacio. Lo curioso era que, conforme se movía hacia mí, su tamaño comenzaba a cambiar. El corazón me latía a 1000 por hora, y un escalofrío recorrió mi espalda. Quise gritar, llamar a mi mamá, pero el miedo me había robado la voz. Solo podía mirar, casi sin respirar, mientras aquel ser extraño seguía avanzando y creciendo de manera impresionante. Continuó su camino hacia mí, y con cada segundo que pasaba, crecía más y más. Cuando finalmente se detuvo justo frente a mí, ya era tan grande como un adulto. Pude verlo claramente gracias a la luz de la luna, que se filtraba a través de las rendijas de la madera de la casa. Era verdaderamente feo, con unas orejas grandes que se asemejaban a las antenas de un viejo radio, y una nariz grande y bulbosa, como si anunciara una tormenta inminente, y su rostro estaba lleno de arrugas profundas. Todo su ser era de un color verde intenso, similar al de un cactus seco. Nos quedamos mirando el uno al otro, en un silencio tenso. Parecía una eternidad, pero solo fueron unos segundos. Finalmente, cuando logré recuperar el aliento y la capacidad de hablar, empecé a balbucear palabras, intentando formar una frase coherente para explicarle a mi mamá lo que estaba sucediendo. De repente, tan rápido como había llegado, el ser comenzó a encogerse, y con cada paso que daba, su tamaño disminuía drásticamente. Justo antes de que pudiera gritar para llamar a mi mamá, el pequeño ser se escurrió nuevamente por el hueco de la puerta, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Yo le gritaba a mi mamá emocionado y atónito: «¡Mira! ¡Mira! Se está yendo y se está encogiendo». Sin embargo, a pesar de mi insistencia y asombro, mi mamá no creyó lo que le contaba. Ella pensó que simplemente estaba usando mi imaginación para crear una historia de fantasía antes de dormir. Aunque traté de explicarle con todo detalle cómo el ser con orejas grandes y nariz pronunciada había aparecido y cambiado de tamaño delante de mis ojos, mi mamá se mantuvo escéptica. Según ella, lo que describía no era más que el producto de un sueño despierto o un juego de sombras en la habitación oscura. Pero en mi corazón, en ese lugar donde uno sabe que algo es real, estaba convencido de lo que había visto. En las noches siguientes, mientras la casa dormía y el silencio se extendía como un manto sobre todo, esos recuerdos volvían a mí. No eran meras fantasías o ilusiones, creadas por un niño aburrido. Eran vívidos y claros, tan reales y tangibles como cualquier cosa que hubiera experimentado en el día. Con el paso del tiempo, esa imagen del ser que entró por nuestra puerta torcida no se desvaneció.
seguía tan fresca en mi memoria como el pan caliente de la mañana. De vez en cuando me encontraba reflexionando sobre aquella noche. Había sido solo el producto de una mente infantil, desbordante de imaginación. ¿O realmente había algo más, algo inexplicable y extraordinario en aquel encuentro? Estimados pasajeros, ¿qué tal les está pareciendo este viaje y sus relatos? Espero que lo estén disfrutando. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que si otra cosa no sucede, estamos teniendo nuevos viajes miércoles y domingos, más los viajes especiales de la desolada carretera, así que mantente muy atento. Tu relato lo puedes enviar al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. Gracias por darme la oportunidad de narrarlo y así seguirle dando continuidad a este proyecto. No olvides que también nos podemos conocer e interactuar a través de mi cuenta personal de Instagram, en donde apreciaría mucho que te añadieras a ella. Me encuentras como LocutoniMX, LocutoniMX, te espero. Y por supuesto, no olvides tampoco interactuar con este video. Por favor, deja tu like, comentario, y si es posible, compártelo con alguien que creas que puede llegar a integrarse a esta comunidad de pasajeros. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasajeros, por favor vuelvan al autobús que ya nos vamos. Queda una última, escalofriante y muy macabra escala por escuchar. La gente entre las paredes. Les voy a contar algunas historias de una persona que trabajaba en una compañía que se dedica a construir edificios, es decir, el rubro de la obra como se le conoce comúnmente. La cuestión es que yo trabajo en un pequeño taller de costura y una señora que entró a trabajar ahí estuvo laborando en esa compañía. Ella me contó que tuvo un puesto relevante en esta empresa, pero que al final salió mal con uno de los supervisores. Entonces buscó emplearse en otro rubro y fue así que la contrataron en este taller. Yo, con respecto a la construcción, había escuchado relatos extraños y macabros, en donde se dice que cuando se construye una mega obra, ya sea un edificio, un puente o un estadio, se entrega a gente a manera de ofrenda para que estas construcciones no se caigan. No sé, conductor y pasajeros, si ustedes han escuchado algo similar o si tenían conocimiento de esta, por decirlo de algún modo, leyenda urbana. En fin, en la primera oportunidad yo aproveché y a esta nueva compañera le lancé la pregunta: ¿qué tanto hay de cierto en eso que dicen? Que en las obras entierran o emparedan a gente a manera de ofrendar para poder construir. Ella en un principio me comentó: la verdad no sé nada de eso, pero han pasado situaciones que me han puesto a pensar en eso que ahora me preguntas. Y después empezó su relato. Hace tiempo en una obra comenzamos a trabajar, pero por alguna razón u otra, siempre nos atorábamos. Era un edificio y desde el piso 1 no podíamos avanzar. Construían una cosa y se caía. O por algún motivo simplemente no se podía seguir. Eran problemas y problemas para continuar con la construcción. Yo soy de Oaxaca, pero esta empresa trae gente de Puebla, del mismo Oaxaca, de CDMX. Entonces hay muchas personas que iban solas a trabajar para ayudar a sus familias mientras que éstas se quedaban en sus lugares de origen. Y en esa época andaba un chavo solo, que no tenía familia. Era conocido mío, pero nada más. Nadie estaba con él. Este muchacho era muy reservado para sus cosas. Entonces, en una cuestión de fin de semana que no se trabajaba y que la gente sale a divertirse, esta persona ya no apareció. Sin embargo, a los días, encontraron su cuerpo, pero no su cabeza. A raíz de esto y después de este suceso, la construcción ya no tuvo ningún problema. Y comenzamos a trabajar normalmente, con todo funcionando en orden, y no volvieron a haber retrasos en esta obra. Finalmente se pudo concluir. Curiosamente, en otro edificio en que trabajaba pasaba lo mismo. Todos decían
Pues es que hacemos el trabajo como debe ser. Columnas, colados y todo. Pero por alguna razón no avanzamos. Entonces, reflexionando sobre tu pregunta, ya lo relaciono. Porque pasó justo algo muy similar. Igual eran muchísimos problemas hasta que la misma situación en cuestión se hizo presente. La desaparición de una persona. La verdad, él no era conocido mío, pero sí lo ubicaba de vista. El denominador fue exactamente el mismo. Un chavo sin familia, completamente solo. Entonces no había quien lo reclamara en caso de algún accidente. El tema es que, tras su desaparición, se la anduvo buscando hasta que encontraron su cuerpo, pero de igual forma no su cabeza. Después, y como ya te lo podrás estar imaginando, la obra ya no tuvo problemas y todo comenzó a fluir, a funcionar bien. Continuamos trabajando y pudimos avanzar rápidamente, sin problema alguno. Así que yo no lo había pensado, pero ya que lo comentas, parece sí haber una relación. Estos fueron parte de los relatos de mi compañera de trabajo. Y no sé si ustedes lo han escuchado, conductor y pasajeros. Hay una especie de leyenda más o menos famosa que dice que el Estadio Azteca, ubicado en la capital mexicana, supuestamente así se construyó. Y se dice, este recinto deportivo está lleno de gente en sus pilares y en la mayoría de sus columnas. Continuando con el testimonio de la señora, reflexionando, ella me dijo que su papá era gente que también trabajaba en la obra y que ahora ella cree que también lo entregaron así, porque donde estaba trabajando, en una zona al norte de la República, particularmente en la construcción de un puente, él desapareció, bajo circunstancias misteriosas. Ahora mi compañera tiene la firme intención de ir hasta esta obra a rendir un pequeño homenaje a su padre. Para terminar con su relato, ella dijo que el maligno, el chanclas o como ustedes le digan, quiere pura gente buena. Él no quiere gente mala, y son estas personas las que puede que se ofrenden en las construcciones. Quisiera despedirme enviando un gran saludo a mis compañeros de trabajo, don Juan, doña Lulú y Oscar, que al igual que su amigo Chava, son pasajeros asiduos de la desolada carretera. Y antes de irme, quisiera compartir con ustedes también una reflexión. ¿Qué es lo que creen, conductor y pasajeros? ¿Piensan que estas son solo leyendas urbanas? ¿O creen que hay algo de cierto en ellas, que algo de realidad podría haber en estos relatos? De ser así, la próxima vez que estén en una megaconstrucción, ya sea edificio, estadio o puente, piensen que es muy posible que ustedes no se encuentren solos y tengan más compañía de la que creen. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,